Buenos días a toda la linda audiencia que en este día nos está sintonizando en este canal de televisión Maná del Cielo, siempre esperando las programaciones que son de bendición para su espíritu y para su alma. En este día traemos una palabra fresca de Dios en este amanecer. Todos aquellos que en este día pues tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de despertarnos, porque muchos ya terminaron su carrera, terminaron su propósito, pero nosotros que todavía estamos con ese aliento de vida en este día, traemos una palabra que va a refrescar tu espíritu, va a refrescar tu alma, va a traer aliento, va a traer fortaleza, va a traer vida. Lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que la palabra del Señor es medicina, es fuerza, es todos los ingredientes que nuestro espíritu, nuestra alma necesita, están en la palabra. Bienvenidos a este tiempo de meditación, de reflexión, a este programa, el cual el Señor ha llamado Así dice el Señor. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo va a hablar hoy en este día a su vida. El fundamento de esta palabra es 2 de Corintios capítulo 3, 17, donde está, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Para qué? Para poder caminar en este peregrinar despojado de cargas, despojado de cosas que nos estorban muchas veces y nos hacen pesado, ¿verdad?, el camino. En este día tengo el honor de estar en este set compartiendo lo que Dios tiene para sus vidas, aquellos que nos están sintonizando y los que nos van a sintonizar con dos consiervos, dos colaboradores que Dios puso en mi corazón, que los invitara, porque sé que traen una palabra de Dios para tu vida. En este día quiero presentarte a una pareja que el Señor me permitió conocer hace mucho tiempo, a dos siervos que han tenido una trayectoria también en el camino del Señor y pues se han aferrado de Él, de sus promesas, de su palabra y lo han conocido no solamente de oídas, sino lo han experimentado. Y ese testimonio del Espíritu fue lo que me impulsó el Señor a invitarlos, porque sé que ellos tienen una palabra que también va a bendecir tu vida. Como te dije al inicio de este tiempo, que el Señor por medio de este canal de televisión, de esta red social, va a traer vasos, colaboradores, consiervos, que también van a venir con una palabra de parte de Él para alentarte. En este día quiero presentar a mi hermano Alberto Ramos y su esposa Juanita Ramos. Son dos hermanos, dos consiervos que nos conocimos en la congregación a donde asistimos. Y escuchando sus experiencias, algunas de sus experiencias y algunas de sus promesas que Dios les ha dado, pues el Señor me instó a traerlos. Y quiero presentarles al hermano Alberto. Él tiene una palabra de Dios para tu vida. Presta atención a lo que Dios quiere hablarte. Pero antes vamos a orar para que esta palabra que tú vas a escuchar en este día no caiga a tierra, sino que llegue hasta tu oído y penetre y caiga en esa tierra, como hablábamos la otra vez. Somos tierra que va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de venir hasta este lugar para bendecir a tu pueblo, para bendecir a todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, ancianos y ancianas, niños y niñas que van a escuchar esta palabra que será de bendición para ellos, este pan, esta agua, este alimento. Te pedimos que tu palabra trascienda la pantalla de televisión, trascienda los muros, trascienda sobre esas casas, Señor, en esos televisores, y que llegue hasta el corazón, que no se quede solamente en la pantalla, sino que salga y trascienda
penetre hasta el corazón de todos aquellos que la van a escuchar en este día, que esta palabra del fruto y el fruto en abundante por el cual tú la envías, porque esa es tu palabra. Tu palabra no regresará vacía, sino hará lo que tiene que hacer. Llevará liberación, llevará sanidad al que está quebrantado de corazón, libertad al cautivo, vista a los ciegos, oído a los sordos, vida a lo que está muriendo, y llevará una buena noticia para aquel que está esperando, aquel que ya no tiene esperanza. Esta palabra llevará esperanza, y la esperanza que esta palabra te dará no avergonzará. En el nombre de Jesús te damos gracias, y este es tu tiempo, este es tu momento. Haz como tú quieras. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque nosotros solamente somos portadores, somos como un cartero que lleva un mensaje, pero está de ti, Señor, en el nombre de Jesús, hacer el efecto correspondiente a aquellos que la van a escuchar. Bueno, hermano Alberto, bienvenido en este día. Y pues, ¿qué es lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿Se recuerda cuando le dije que el Señor tenía un propósito, un proyecto en un programa, y el Señor iba a traer esos vasos que Dios les iba a dar una palabra? Pero la palabra no la recibió de su mente ni de su corazón, sino que fue al corazón de Dios, y ahí fue donde Dios la depositó en usted. Amén, hermana. Pues queremos dar gracias a Dios por la oportunidad primeramente, y Amén. gracias a la consierva, nuestra hermana Laura Magaña. Sí, el Señor golpeaba mi corazón. Con una palabra recibí el fruto dual. Y dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esto de fruto dual? Y me remití al capítulo 15 de San Juan, donde habla el Señor Jesucristo y dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos o las ramas. Y lo que Dios quiere es que le demos gloria y que llevemos mucho fruto para que demostremos que somos sus siervos, que somos sus discípulos. Una rama, si no está en la vid, que es el Señor Jesucristo, no puede producir, no puede dar frutos. En el capítulo 41, versículo 52 de Génesis, habla acerca de José y de sus hijos Manasés y Efraín. Acerca de ellos la Biblia dice que José es una rama fructífera, que todo lo que hace prospera, y que sus vástagos, sus hijos, se extienden a través del muro, y que él es bendecido con bendiciones de lo alto, con bendiciones de abajo, del abismo, en los cielos. Él es bendecido abundantemente. Pero Efraín es hijo de José, y Efraín, si nosotros checamos en el diccionario Strong, en la concordancia Strong, ahí viene una palabra que dice Efraín con M. Usted la checa, y lo que significa es que es una vara fructífera que produce fruto dual. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva fruto por un lado y lleva fruto a otro lado de la rama. Entonces, en eso es glorificado nuestro Señor Jesucristo, en que nosotros llevemos fruto, que llevemos mucho fruto. Me voy a permitir leerle una cita, San Juan 15:8, la Reina Valera dice: en esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto, y así pruebes que sois mis discípulos. Otra versión dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Por supuesto, el Señor Jesucristo quiere que demos los frutos de Él, los frutos del Espíritu, porque también hay frutos de la carne. Los frutos, hay un proceso de fructificación. Toda flor primero tiene que florear esa rama, y esa flor convertirse después en un fruto, viéndolo de manera natural. Pero viéndolo en lo espiritual,
El Señor quiere que demos de sus frutos, que tengamos amor, que tengamos paciencia, que seamos benignos, que tengamos compasión. La palabra dice que si profetizamos y si hacemos muchos milagros y damos todo el dinero que tengamos y aún nuestro cuerpo se quema, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Entonces vemos que es muy importante el fruto contrastado con el don. Podemos tener, de hecho es el mismo Espíritu que reparte como Él quiere los dones espirituales, pero también Dios quiere que demos frutos y que sean frutos agradables a Él. En el capítulo 5 del libro de Isaías nos menciona a nosotros y nos habla de una viña, la viña del Señor. Y dice que el Señor le preparó una ladera fértil, quitó piedras, quitó escorpiones, quitó serpientes, la despedregó, la emparejó, la dejó preparada y escogió vides. Fueron unas vides escogidas que puso ahí. Dice que también la cercó, le puso una cerca y puso un lagar y una torre. Entonces, el Señor lo que demandaba de la nación judía, demandaba que dieran frutos, y el Señor estaba esperando que dieran frutos dulces. Sin embargo, dieron uvas agrias, uvas amargas. ¿Qué nos enseña esto? Que esas vides se pueden degenerar porque hay un ambiente que los rodea, y si nosotros, como ramas que estamos en la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo, no permanecemos en Él, sino que nos apartamos, nos separamos, dice la palabra que sin Él nada podemos hacer. Pero si estamos dentro de Él, entonces vamos a llevar mucho fruto para Él, mucho fruto agradable. Por ejemplo, en el amor, dice la Biblia en Apocalipsis, refiriéndose a una de las iglesias, que Él conoce, dice: yo conozco todo lo que tú te has esforzado y conozco todas tus obras, pero tengo contra ti algo, que has olvidado tu primer amor. Entonces, cuando no hay amor, hermano, viene el enfriamiento, viene el desánimo. Esto nos marca claramente que hay un ambiente alrededor de nosotros que influye, que tiene influencia sobre esa vid. Gracias a Dios que la raíz y la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos imparte todo su conocimiento y toda su seguridad, y participamos de ese alimento espiritual, de esa savia que corre a través de Él. Romanos capítulo 11, aunque habla de un olivo, pero dice que nosotros éramos olivo silvestre, y de ahí, siendo un olivo corriente, de ahí el Señor nos sacó y tumbó las ramas que eran las ramas naturales, las tumbó para meternos a nosotros, a la iglesia, a ti, a mí, tú que nos estás viendo. Y el Señor lo que quiere es que demos frutos. Entonces, yo me preguntaba, le digo: Señor, pero entonces, ¿cómo es posible que si tú eran vides escogidas, vides con tu DNA, y por qué dieron uvas agrias? Lo que pasa que las vides mejoradas nos dan uvas dulces, uvas grandes. Ahí nos está hablando en Isaías capítulo 5, nos está hablando claramente de la cantidad y de la calidad de los frutos. Porque el Señor esperaba frutos dulces, pero sin embargo dieron frutos amargos, frutos agrios. Dice, otras versiones dicen frutos silvestres. Entonces, al ser frutos silvestres, son frutos de menor calidad, frutos pequeños y frutos que no han llegado a su madurez. Un fruto que no está dulce tiene una concentración de ácido muy alta, entonces uno lo prueba, no se lo puede comer. No es un fruto agradable. Entonces, delante del Señor, eso es en lo natural. En lo espiritual, también, si no tenemos paciencia, si no tenemos conocimiento del Señor. En una ocasión asistimos a un
a un restaurante de comida rápida y entró una persona y jaloneó una de las hermanas de los que estábamos pidiendo ahí comida. Y yo, hermano, tenía tal vez como un mes de llegar a la iglesia. Y hermano, pues la falta de conocimiento y la falta de la palabra, dice, porque desconocemos la palabra, por eso erramos. Él quiso defender a la hermana. Dice, ¿sabes qué? Vente para acá. Dice, vamos a arreglarnos nosotros como hombrecitos. Y ya le digo, yo, hermano, permítame tantito, hermano. Dios no trabaja de esa manera. Entonces, ahí vemos nosotros la impaciencia, hermano, la falta de prudencia. Son frutos. Si no somos pacientes, vamos a dar frutos que a Dios no le agradan. Entonces, yo te insto, hermano, Dios ha depositado en ti mucho fruto, aunque no se vea. La viña es diferente de la vid, hermano. La viña se refiere a la viña del Señor, y somos muchos. Es toda su iglesia, es todo el cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí lleva mucho fruto, y el que no, ese, hermano, es quitado. Ahora, ese que permanece, dice el Señor que lo limpia y lo poda para que lleve más fruto todavía. Hay una diferencia entre que la limpieza y la poda. Nosotros, hermano, cuando venimos del mundo y venimos al Señor, venimos con necesidades, hermano, con muchas necesidades, con la naturaleza caída, y venimos al Señor y Él nos empieza a limpiar. Él nos limpia por su palabra. Entonces dice que también por su palabra nosotros ya estamos limpios, pero hace falta que nos pode. ¿Para qué? Para que regule nuestro crecimiento, porque a veces puede atacarnos, hermano, el espíritu de altivez, de arrogancia y de creernos que somos don Señor. Y no, hermanos, en realidad, sin el Señor no somos nada. Entonces, tenemos que ser podados. Y esa poda regula la calidad de los frutos y también la cantidad, de tal manera que no nos vayamos y no nos perdamos y hagamos cosas que a Dios no le parece. Dice la Biblia de Efraín, el hijo de José, que él es una rama fructífera, pero Dios me decía, el fruto dual. O sea que es una rama que tiene una yema por un lado y una yema fructífera por el otro. Da fruto por un lado y da fruto por otro, da abundante fruto. Y esa es la voluntad del Señor, que quiere que tú y yo demos mucho fruto para Él, fruto agradable delante de Dios. Entonces, hermano, yo te invito, te comparto lo que a mí Dios me dio a mi corazón, de que empecemos a dar fruto. Tal vez hemos estado escondidos por ahí, hermanos, escondiéndonos y diciendo, no, yo no puedo. Miramos nuestra condición, y al mirar nuestra condición humana nosotros mismos nos descalificamos. Pero no es nuestra propia calificación la que es agradable de Dios, sino es el Señor. Es su sangre la que nos justifica, es su sangre la que nos limpia y la que nos da entrada, libre acceso ante el trono de gracia de nuestro Dios, para que cuando abramos la boca, nosotros digamos, movidos por su Santo Espíritu, lo que Él quiere que digamos en realidad. Entonces, hay tres cosas, hermano, para poder fructificar, para poder tener una capacidad fructífera en el Señor y dar frutos, los frutos del Espíritu, frutos agradables a Dios. ¿Cuáles son? Una es que permanezcamos en el Señor, que nos dejemos limpiar, que nos dejemos podar, lo cual esto último, la poda, tiene claramente una connotación de que es una instrucción, hermano. Tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la enseñanza, pero también tiene que ver con la disciplina. Porque cuando algo a Dios no le parece,
lo corta. Y los frutos que no son agradables al Señor, lo corta. O si la rama también no da fruto, dice la Biblia que todo aquel que no da fruto, entonces es quitado, amontonado y echado al fuego. Y entonces en ese caso se ardería en el fuego, pero en un fuego que no es del Señor. Lo que el Señor quiere es que ardamos, pero que ardamos en el fuego de Dios, que estemos calientes, que no seamos fríos, que no seamos tibios, sino que seamos calientes en el Señor. Que lo que nos rodea, que el medio ambiente, que las tribulaciones de la vida, que los problemas de una nación o de una ciudad o del lugar donde vivimos, los problemas con nuestros hijos, los problemas de ingreso, esos no sean limitantes para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos manda hacer, hermanos. Pues, Hermana, qué linda palabra Dios traía para reflexionar. Y cuando usted hablaba, hermano, me recordaba, Dios me traía a la memoria cuando Dios le dijo a Moisés cuáles iban a ser las vestiduras del sacerdote. Y dice que las vestiduras del sacerdote en el borde llevarían una campanita y una granada. Una campanita y una granada. Y muchas veces, la palabra de reflexión que Dios le dio tiene mucho que ver también con eso. Porque muchas veces hay conformismo en nuestro corazón. Amén. Porque pensamos que Dios, cuando uno abre su boca y habla los asuntos de Dios o administra las cosas de Dios, funcionan. Uno a veces se queda asombrado, maravillado, wow, porque funciona. Pero no debemos de olvidar por qué funciona, porque su palabra, porque son sus pertenencias. Las cosas espirituales le pertenecen a Dios y Él está obligado a respaldar sus asuntos. Pero olvidamos la granada. ¿Y cuál es la granada? Es el fruto, los frutos del Espíritu. Por eso cuando el sacerdote entraba, tenía que llevarlas entendido en su corazón, que era un fruto de corazón. ¿Por qué? Porque Dios no solamente como nosotros hacemos, ¿verdad? Usted puede meterse al baño, lavarse con el agua, salir y cambiarse una ropa limpia y piensa que ya está limpio, pero en el Evangelio es diferente. Porque en el Evangelio es que Dios mira lo externo, mira el corazón. Entonces me recordaba cuando hablaba usted de esta palabra que Dios le dio para reflexionar en nuestro corazón. No nos conformemos con profetizar, con predicar, con evangelizar, con enseñar, con pastorear, sino llevemos ese balance, ese equilibrio, ¿verdad? El fruto acompañado de la administración de Dios, porque seremos aquellos que nos van a decir, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no seremos de la lista de aquellos que dijeron, bueno, ya terminamos, profetizamos, sanamos, liberamos. ¿Y qué les dijo el Señor, hermano Alberto? Apartaos de mí, servidores de iniquidad. ¿Por qué? Porque solo buscaban su beneficio, usando las cosas de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso, donde no podemos conformarnos con hablar, sino como dice la palabra. Tenemos que ser no solo oidores, sino también hacedores. Solo quiero añadir algo, porque a mí también el Señor en la madrugada me daba un versículo. Y cuando yo les hice la invitación, ¿se recuerda? Les dije, sé que Dios le va a dar una palabra para que usted bendiga a la audiencia, a su pueblo. Pero no hemos hablado, ni hemos compartido. Pero el Señor es el que se encarga de poner las piezas en el rompecabezas exactas. El mejor jugador de ajedrez es Dios, porque Él sabe poner la pieza perfecta donde va a ganar. Dios nunca va a perder.
y me gozaba con lo que hablaba porque en la mañana leía Lucas 24 y me voy a adelantar un poquito a lo que iba yo a compartir al final, pero tiene que ver con esto. Amén. Y Dios hace como Él quiere. Amén. Uno ya trae su rompecabezas, es que Señor, ayúdame, todo en orden, pero como Él es el que sabe, para mí la pieza primera puede ser una, pero para Dios esa puede ser la primera para mí puede ser la última para Dios. Amén. Y la última para mí puede ser la primera para Dios. Sí. Y leía en el libro de Lucas 24, donde los discípulos, dos discípulos que iban de camino a Emaús, iban hablando entre ellos, perplejos, porque ellos pensaban que nada de lo que el Señor Jesús les había hablado se había cumplido, siendo que como que la aflicción, la decepción de que no miraron como ellos querían ver, los llevó como a olvidar por un momento las palabras que les había hablado. Y iban de camino a Emaús y el Señor cuando los encuentra el Señor en el camino, les pregunta y les dice, ¿qué es esto que hablan entre ustedes? Y ellos empiezan a darle una reseña al que todo lo sabe. Le dice, Señor, ¿es que tú eres el único forastero que no has escuchado? Jesús, el profeta de Dios, que decía que nosotros pensábamos que Él iba a ser el libertador, el que nos iba a redimir, dijo que... Y le empiezan ellos a dar la reseña al Señor. Y me llama la atención que estos discípulos le dijeron, el profeta de Dios, poderoso en palabras y en hechos, para Dios y para el pueblo. Entonces nosotros tenemos que ser, como decía la palabra, duales, dando frutos para Dios y frutos. ¿Por qué? Aleluya. Porque dice que el Señor ellos dijeron, este hombre, Jesús, era un profeta de Dios, portentoso en obras de Dios para los hombres. O sea que las palabras que el Señor hablaba eran respaldadas por los hechos, hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Yo digo que soy cristiana. ¿Por qué les llamaron cristianos en el libro de Antioquía, de los Hechos, hermano? Porque dice que miraron actitudes del Maestro en ellos. ¿Cuáles son las actitudes de nuestro Maestro? Clementes, compasivos, misericordiosos, llenos de amor, pacientes. Entonces, yo como decía el hermano Alberto, te insto a que dejes que la palabra del Señor penetre y sacuda en ti lo que tiene que sacudir para que ya no estés en el término tibio. Y si tú estás en el término frío, la palabra del Señor es como fuego. Penetra y vuelve a arder esa llama, como decía el siervo. Puede volver a hacer arder, a calentar, a hervir esa agua. Y me llama la atención lo que usted decía también de los árboles, de la vid cuando se poda. ¿Cómo se mira un árbol cuando es podado, hermano? ¿Se mira bonito? No, porque se le quita todo lo que es la presencia, la forma del árbol. La apariencia. La apariencia, eso es lo que se quita con la poda. Entonces quedan las ramas pelonas. Sobre todo, claro, esto es en lo natural. La vid en invierno deja caer sus hojas y las ramas quedan pelonas. Entonces viene un periodo en enero y febrero que entonces se podan para preparar la cosecha del siguiente año. Es entonces que al siguiente año, en la primavera, empieza a florecer y a llenarse de hojas y se ve la planta otra vez bonita. Pero cuando llega el frío, tira sus hojas y las ramas se quedan otra vez pelonas y tiene que venir la poda. ¿Y cómo está bonita, está atractiva la vida así pelona, podada? No. Si usted mira un árbol podado, pelón,
Sin fruto. Sin fruto, usted diría, wow, qué bonita vid. ¿Usted expresaría eso? Qué bonita vid, wow, qué bonita. Y alguien le puede decir, ¿de dónde está bonita? No, en la apariencia no se mira bonita, pero como usted dijo una palabra importante, es un periodo. Entonces, en nuestra vida es igual, hermano. Es interesante lo que el Señor le daba, porque ¿qué es Efraín? ¿Y qué es Manasés? Efraín es una rama fructífera. ¿Y Manasés qué es? Y Manasés donde el Señor le hizo olvidar. ¿Qué le hizo olvidar? Todo lo que sufrió José El sufrimiento. en Egipto. Todo el sufrimiento. Muchas veces queremos vivir la vida de Efraín, pero no queremos experimentar a Manasés. Y en el camino, en este peregrinar, en este camino, vamos a experimentar muchas veces etapas como José. Y ahí va a estar el fruto nuestro, Manasés, donde ahí va a surgir quizás la memoria del dolor, aquellos que nos han hecho mal, errores que nosotros mismos hemos cometido y a veces nos arrepentimos, hermano, a veces tomamos decisiones que nos arrepentimos y es una mala decisión, es como una siembra y hay que esperar a que pase esa siembra, ese tiempo de siembra va a tener su cosecha y quizás esa cosecha, como usted decía, va a ser amarga, no va a ser agradable. Entonces, pero Dios en su misericordia, como le dijo José a sus hermanos, cuando José entendió que era un plan de Dios, él decidió en su corazón, por la gracia de Dios, perdonar y olvidar. Por eso dice, en la tierra de mi aflicción me has hecho prosperar. Porque Egipto, al parecer, antes de que José estuviera al lado que fuera el segundo de Faraón, y muchas veces eso queremos, hermano. Nosotros queremos adelantada la bendición sin pasar el proceso. Pero cuando pasamos el proceso, vamos a permanecer en la bendición. José no fue un siervo altivo, ni soberbio, ni aprovechado. Porque muchos aprovechan la autoridad, hermano, para golpear a los consiervos. Pero cuando hemos pasado ese proceso de Manasés, de donde Dios nos confronta, ¿vas a seguir 30 años de tu vida recordándote lo que te hicieron? ¿O hoy determinas olvidar y perdonar? Siempre vamos a ser confrontados por la palabra del Señor. Siempre. ¿Y quién va a tomar la decisión, hermano Alberto? ¿Dios o yo? Siempre la rama. La rama. Siempre. Porque la vid, el sustento de la vid siempre es perfecto. La savia de la vid verdadera. Amén. Así es que, pues, espero que hayan puesto atención a lo que Dios trajo a su corazón por medio de este siervo y pues ponerlo por obra. No solamente ser oidores, sino ponerlos por obra. Nunca es tarde. Mientras tengamos el aliento de vida, todavía hay esperanza de parte de Dios para hacer las cosas correctas. Dice la palabra en Isaías que este peregrinar es un camino. Y en el camino, este es un camino de santidad. Es un camino de apartarse. Santidad es apartarse. Puede entrar el pecador, el impío, el perverso, el malvado. Y aún caminamos los justos, justificados por la sangre de Cristo. Pero dice, todos aquellos que caminen en este camino, que determinen apartarse, si dejan de ser impíos, dejan de ser malvados, alcanzaremos. Entonces, la oportunidad de Dios siempre está presta, pero yo voy a determinar. Dios ya me ha dado toda la provisión, pero yo voy a determinar qué quiero seguir haciendo. Tú que eres pueblo de Dios, que ya conoces y ya has oído, ¿qué determinas en tu corazón cuando Dios venga y te confronte? ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Quieres seguir haciendo lo que tú quieres? ¿Vivir como tú quieres? ¿O determinas en este día prestar atención a mis palabras, hacer un alto y atender a lo que yo te
te estoy hablando. Porque para eso fuimos llamados, para dar fruto y fruto en abundancia. Fuimos escogidos para que nos dieran vida y una vida en abundancia. Esas son las palabras del Señor Jesús. Y pues, hermana Juanita, ¿tiene algo que usted quiera compartir con la audiencia? Algo que Dios haya puesto en su corazón para añadir a lo que Dios traía por medio de nuestro hermano Alberto, que hay tanto que hablar de ahí, ¿verdad? Amén. Pues primeramente le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha brindado, por este tiempo, por la sierva que nos ha invitado, que ha puesto en su corazón que estemos aquí compartiendo pues una palabra que a veces piensa uno que no tiene nada, pero el Señor le place en su misericordia usar a sus hijos, y agradecemos al Señor por la oportunidad. Y el Señor me ha estado hablando en estos días acerca de los frutos del Espíritu, y creo que nadie supo, cada quien estudió por separado lo que Dios le habló, y nos sorprendimos esta mañana cuando compartimos lo que el Señor nos daba, que estamos en un mismo canal, en un mismo espíritu, porque todos estábamos enfocados en los frutos del Espíritu Santo, que es lo que al Señor le agrada. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que todo el pueblo de Dios y no el pueblo de Dios está viviendo situaciones difíciles y está turbado y está triste y está temeroso, está atemorizado. Pero nosotros que conocemos al Señor, conocemos su palabra, sabemos que en Él tenemos esperanza y que nuestra esperanza es Cristo y que todas las cosas operan para bien para los que creemos en el Señor. Y nosotros podemos extender esta misericordia a los que no conocen, a todo el que está escuchando. No te sientas solo, no te sientas triste, porque tenemos un Dios poderoso que nos guarda y que nos cubre y que siempre está con nosotros. Yo me recordaba de una palabra que el Señor me daba, una visión hace muchos años. Pienso como en el 2006 el Señor me dio una visión donde el Señor me decía que estaba enviando ejércitos de ángeles para cubrir a un siervo. Y yo le decía, Señor, esa misma visión que tú me diste en aquel tiempo, en el 2006, Señor, por favor, extiéndela a todo el pueblo que lo necesita en estos tiempos, a tu pueblo y al que no es pueblo tuyo todavía, pero que te está escuchando y puede venir a ti para ser cubierto por tu sangre preciosa, por tu mano poderosa, tú lo puedes cubrir. Y el Señor me decía que estaba enviando ejércitos de ángeles celestiales alrededor de sus hijos para cubrirlos. Decía el Señor, estoy enviando del norte, del sur, del este y del oeste, ángeles celestiales que los va a guardar y que los va a cubrir, y que no va a quedar ni aún 1 milímetro sin resguardar, sin cubrir, porque yo estoy cubriendo todos los espacios. Y podía mirar todo el ejército de guerreros. Usted puede imaginarse una guerra en plena acción. Así eran los ángeles que yo estaba mirando, y le digo, Señor, envíalos, Señor, para que cubran a tu pueblo y al que no te conoce, Señor, y que venga, Señor, que sepa que tenemos un Dios poderoso que nos guarda y que nos cuida y que nos protege. Y aún más me decía el Señor, pero aún todavía, decía el Señor, aún con todos los ángeles que yo tengo alrededor de ustedes, alrededor de mis hijos, aún los pensamientos de los malvados, aún los pensamientos de ellos, dice el Señor, no los dejaré llegar al corazón, porque desde el momento que el diablo los pone esos pensamientos en ellos, desde allí yo los destruyo, me decía el Señor. Entonces yo le decía, gracias, Señor, porque esa protección, Señor, en estos tiempos la necesitamos. Y ha habido aflicción y ha habido prueba, ha habido luchas. Y el Señor me decía en una voz audible, me decía el Señor,
Así como le dije a mi siervo Moisés, así a ti te digo, que le digas a mi pueblo que no los desprotegeré ni los desampararé. Y me daba una visión donde el Señor tenía su mano poderosa delante de sus hijos por un camino estrecho donde su mano los resguardaba y los protegía. Y digo, gracias, Señor, por esa palabra que tú mandas para tus hijos, Señor. Todos los que la necesitamos. Yo pienso que en uno o en otro momento todos necesitamos esa protección. En todo el tiempo estamos bajo un peligro, bajo otro, y siempre ocupamos la protección del Señor. Porque si no tenemos la protección de Él, sabemos que en cualquier momento podemos flaquear o podemos morir. Pero también me hablaba el Señor acerca de los frutos del Espíritu, y es por eso que les digo a ustedes de que me gozo con la profeta Laura, me gozo con mi esposo Alberto, porque nadie no nos pusimos a estudiar como estamos ahorita compartiendo. Y esto es lo bonito del Señor, del Espíritu, porque Él conjunta todo. Y lo que Él me decía, quiero probar los corazones de todo mi pueblo, decía el Señor. Sé que son tiempos difíciles, pero es aquí donde yo quiero probar los corazones de todo mi pueblo, de todos mis hijos, de todos mis siervos, me decía el Señor. Porque quiero una nación que me adore en espíritu y en verdad. Que vuelvan al primer amor, me decía el Señor. Que expresen todos los frutos de mi espíritu, pero el mayor es mi amor. Quiero que extiendan sus brazos, decía el Señor. Así como recibes verticalmente, así lo traslades horizontalmente hacia tus hermanos, hacia todos los que conoces, que tú vayas y compartas mi palabra, que tú vayas y compartas todo lo que has recibido de mí, que vayas y saques al necesitado, que des esa palabra al hambriento que está necesitado de esa palabra, al enfermo que necesita sanidad, al que está allí que no conoce nada de ti. Y me recordaba, hace unos 2 días íbamos mi esposo y yo trabajando y andábamos trabajando y pasamos por un lugar donde vive una hermana y el Señor nos puso llegar y llegamos. Y sabemos que siempre el Señor habla en el tiempo, y cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor se agrada de la obediencia. Y ahí el Señor es cuando hace. Porque llegamos y solamente hicimos lo que el Señor nos puso a hacer. Mi esposo traía una nieve pequeña y dijo, el Señor me ha puesto a llevarle esta nieve a un niño que hemos conocido desde pequeño. Su papá murió cuando él tenía 2 añitos. Y el Señor nos puso desviarnos del camino, ir, obedecer al Señor, llevar esa pequeña nieve. Y allí el Señor tenía algo que no sabemos qué es lo que Él tiene, pero si nosotros obedecemos, nosotros nomás transmitimos, oramos por el niño, y él tiene 13 años y está chico. Sabemos que hay tentaciones, que hay cosas que están pasando a nuestros hijos en las escuelas, que hay que cubrirlos, que hay que orar por ellos, que hay que dar un consejo, que hay que dar una palabra, que siempre necesitan, que están viviendo en un mundo donde son agobiados por espíritus tremendos, ¿verdad? Que no sabemos ni cuáles los están agobiando. Entonces, en las escuelas hay pues tantas tentaciones y tantos amigos que creen que son sus amigos, pero los invitan a hacer cosas que no son agradables delante de los ojos del Señor. Y cuando nosotros llegamos y obedecemos y damos una palabra, entonces el niño, esa persona allí es donde el Señor le habla y lo hace apartarse de lo malo. Entonces nosotros nomás hacemos lo que Dios nos dice, y ahí es donde Dios puede reconstruir el pensamiento de ese niño, que si se estaba desviando, que si estaba haciendo lo incorrecto, que si estaba tentado a hacer algo malo, el Señor ya le habló y ya pues sus pasos, el Señor los apartó, sus pensamientos primero de hacer lo malo delante de Dios.
Entonces, hay tanto trabajo que hacer en la obra del Señor que solamente tenemos que disponernos para ir y hacerlo, porque no es necesario nada más estar encerrados bajo 4 paredes y alabarle al Señor. Sí, allí en las 4 paredes es bueno, pero muchas veces nomás hacemos fiestas y fiestas y fiestas, pero no vamos y alcanzamos al necesitado, no vamos y damos lo que de gracia hemos recibido por el Señor, que ese gozo que decimos que es nuestra fortaleza, que vayamos y lo expresemos con los que necesitan esa fortaleza, los que están débiles, los que no conocen, los que necesitan esa palabra de aliento, los que están enfermos. Y es allí donde el Señor quiere manifestarse, glorificarse. Y me decía el Señor, yo quiero que todo un pueblo me adore, postrado, dice el Señor, de rodillas, que me alabe en espíritu y en verdad. Quiero que manifieste su amor, que haga murallas de amor, me decía el Señor. Y que así nos alcancemos unos a otros. Así vamos a hacer grandes murallas. Entonces vamos a alcanzar más pueblo, dice el Señor. Que vengan todos mis hijos, los que yo tengo para mí, dice el Señor, van a venir. Pero necesitamos nosotros disponernos, necesitamos salir y hacer la obra del Señor para alcanzar todas las almas que Dios tiene para estos tiempos. Porque el Señor no va a venir hasta que alcancemos todos los que el Señor ya tiene predestinados para Él. Y yo me gozo por todo lo que el Señor ha dado. Y me dice el Señor, quiero alinear a mi pueblo, a un mismo espíritu lo quiero alinear. Quiero medir la unción. Si están trabajando bajo mi unción, entonces van a manifestar mis frutos. Si están trabajando bajo los frutos de la carne, entonces no es lo mío, me decía el Señor. Lo mío son los frutos de mi espíritu, y me decía el Señor, entonces yo voy a manifestar mi gloria. O sea, entonces yo me quedaba pensando, o sea, Señor, que aún ahorita no se ha manifestado la gloria tuya, Señor. Me decía yo, qué tremendo, Señor, o sea, porque no tenemos todos los frutos, a lo mejor tenemos uno, a lo mejor tenemos la paciencia, la bondad, la benignidad, pero si no tenemos el amor, ¿qué dice el Señor? Que somos como címbalos que retiñe o que resuenan o como platillos y que al final solo hacemos ruido, pero no somos agradables delante de Dios. Y eso es lo que debemos de temer, hacer las cosas que agraden al Señor y ser temerosos delante de Dios, tanto al hablar como al actuar, como al accionar, porque ahí es donde Dios está dando calificaciones. Y yo le digo al Señor, Padre Santo, ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Que cuando tú des una calificación, Señor, sea agradable delante de ti. Que cuando tú, Señor, estés, Señor, valorando, Señor, todo lo que yo hago, que sea agradable delante de ti, Señor, para que yo pueda estar delante de tu presencia en aquel día, Señor. Pues esto es lo que me daba el Señor, sierva. Qué lindo, hermana, porque en realidad el Señor, no cabe duda que su palabra es fiel y verdadera. Dice de verdad que Él nos va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y dice que Él no quiere que nadie se pierda. Y cuando yo medito en esa palabra, digo, si Él no quiere que nadie se pierda, ¿cuánto más Él no va a querer que los que Él ha comprado con su sangre, el que ha invertido tanto en nuestra vida, hermana, ya con meditar en el regalo de su palabra, el regalo del Espíritu Santo, ya eso es una inversión grandísima. Y cuando hablaba me recordaba 3 cosas del Señor. Lo que dice Juan, ¿verdad? ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Haciendo campañas? ¿Yendo y viniendo? ¿Estando 7 días metidos en un recinto de 4 paredes? ¿Cómo va a conocer el mundo, hermano Alberto, que somos sus discípulos? En 2 cosas nada más. En que se aman y que son uno. Amén.
Y me recordaba el Señor también la confrontación que el Señor le hizo a su pueblo Israel en el libro de Reyes con el profeta Elías. Dice que preparó el altar. ¿Qué quería Dios hacer en ese tiempo, en ese momento con su pueblo? Quería marcar una definición, porque el pueblo se había desviado. El punto aquí, el problema no es que hemos hecho lo malo, que nos hemos desviado, que ya no tenemos ese fuego. El punto es que Dios quiere que hagamos un alto, quiere llamar nuestra atención para que volvamos y hagamos lo que antes hacíamos en nuestro primer amor, o si no lo habíamos hecho, nos determinemos a hacerlo. Dice que el profeta preparó el altar, el sacrificio, y hubo una manifestación de Dios para traer a su pueblo. Y las glorias que experimentamos, el derramamiento del Espíritu que experimentamos cuando nos reunimos como congregantes, eso es una parte. Eso es como que si Dios nos está mandando la provisión para que podamos hacer lo que Él nos manda hacer. Que es una de las cosas que dos cosas nos cuesta mucho hacer, hermana. Perdonar y amar. Y son las dos cosas más importantes para Dios. Perdona y ama. ¿A quién? ¿Al que me ama? No. Al que te ha hecho mal. Qué difícil. Difícil. Y terminaba el Señor, cuando usted hablaba, me recordaba la calificación. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en Apocalipsis capítulo 2 y 3? Porque muchas veces decimos, no, es que la Biblia dice, es que Pablo dijo, y empezamos a mencionar, ¿verdad? La palabra, nos empezamos a recordar de la palabra y la empezamos a aplicar a nuestra conveniencia. Pablo dijo, no, Dios es amor, Dios es misericordioso, ¿verdad, hermano? Empezamos el alma, dice, el corazón del hombre es perverso y malvado, ¿quién lo conocerá? Dios. Pero como ahora tenemos un corazón nuevo, solamente es una determinación. Yo determino agradar a Dios. Amén. Y para la calificación, y vamos terminando este tiempo de bendición, espero que nuestros hermanos, el hermano Alberto y la hermana Juanita, hayan sido de bendición para tu vida. Yo me estoy gozando y me estoy regocijando en el Señor, porque somos instrumentos en las manos de Él, somos vasos que Dios quiere usar para llevar esa palabra, ese mensaje. Y como me recordaba la calificación, ¿cuáles fueron las palabras del Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2 y 3? Porque Él fue el que calificó. Entonces, ¿quién va a calificar nuestra vida? ¿La opinión del hermano, la hermana, el pastor, los que nos aman? ¿Ellos, por medio de la calificación de ellos, vamos a obtener galardones? No. Por medio de la calificación del que conoce el corazón. Dice Apocalipsis capítulo 1, el que tiene ojos de llama de fuego y penetra. Él conoce nuestro corazón. Si es que en este día, espero que este programa ha sido de bendición para tu vida. Y hermano Alberto nos puede despedir con una oración, esperando que la audiencia que nos escuchó y los que nos van a escuchar puedan ser bendecidos por esta palabra. El Señor tiene sus promesas, son fieles y verdaderas. No fallan ni fallarán. Pero yo tengo que atender, obedecer, seguir sus instrucciones. Mi responsabilidad es obedecer y seguir las instrucciones. La responsabilidad de Dios es cumplir lo que Él habla. Pero es como decía el hermano, es dual. Dios hace su parte, pero yo tengo una responsabilidad también que hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad? Obedecer. Simplemente obedecer y seguir sus instrucciones. Hermano, nos despide con una palabra de oración. Amén, hermana. Padre poderoso, te damos gracias, Padre, por este día, por el privilegio, bendito Dios, de traer tu palabra, Señor. Sí, Señor. Es un privilegio muy honroso. Gracias, papito lindo. Sí, Señor. Muchas gracias, papito Gracias. Dios. Sí, Señor, obra, bendito Señor, en cada uno de los corazones Sí, de nuestros hermanos y del público en general que escuche este mensaje, Sí, Padre, Sí, Señor. que haga su efecto, Padre, que así como la lluvia cae del cielo, bendito Señor, y moja la tierra y la hace germinar y producir, así, bendito Señor, este mensaje que se trajo, Padre, que es tu palabra, Sí, Señor.
no vuelva vacía, bendito Señor, sino que traiga frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos de acción de gracias para contigo, papito lindo, y frutos de acción en tu palabra, que no seamos habladores, solamente repetidores de tu palabra, sino que también seamos hacedores, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por acompañarnos en este día y espero que no sea la última. Gracias. Espero que hayan sido bendecidos y los esperamos en la próxima semana en este su programa, Así dice el Señor, donde Dios traerá siempre esa palabra que será medicina, que será alimento, que será como un vaso de agua refrescante para tu espíritu y para tu alma. Te esperamos en este medio de comunicación. Seas bendecido y tengas una excelente semana, un excelente fin de semana al lado de tus seres amados, disfrutando toda la clase de buena bendición, la bondad que Dios quiere mostrar en tu vida. En el nombre de Jesús, ese es el deseo de nuestro corazón. Te bendecimos y esperamos tu audiencia la próxima semana para que sigas siendo bendecido. Este programa fue creado por Dios para ti y para tu bendición, para que seas tú el beneficiario. En el nombre de Jesús, creemos que así está siendo y así será y veremos el fruto y lo escucharemos también. Sé bendecido.